Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Hoy, como más de uno adivinará, vemos aquí un relé temporizado a la conexión. Aquí lo tenemos, uno del fabricante Schneider Electric. Aquí podéis ver el símbolo y aquí podemos ver tal y como es. Fijaos que no es un relé de los de temporizador multifunción, sino que es solo nada más que relé temporizado a la conexión. Ahí se ve en el cronograma. Vamos a verlo, primero analizamos esta parte de aquí. Fijaos, tenemos una bobina. Este símbolo del aspa significa que es una bobina temporizada a la conexión. Si estuviera toda rellena, sería temporizada a la desconexión. ¿Qué pasa respecto a los contactos asociados a esta bobina? Que son temporizados, es decir, cuando esta bobina se active, un tiempo después se conectarán. Fijaos, la C simboliza a la conexión. Y esta lo he pintado con contacto libre potencial común y normalmente cerrado y normalmente abierto. Vamos a ver cómo se corresponde en nuestro relé temporizado de tipo modular. Como veis, es de modular, un solo módulo. Si no sabéis a qué me refiero con módulo, os sugiero que veáis este vídeo. Insertable en carril DIN. Lo mismo este vídeo, siempre yo todo lo que voy hablando no lo repito para que veáis anteriores vídeos. Y fijaos que tenemos, bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bornes y aquí tenemos, vamos a verlo en parte frontal, 1, 2 y 3 en la parte superior, 1, 2 y 3 en la parte inferior. Es decir, tenemos 6 bornes de conexión marcados como A1, 15, Y1, 18, 16, A2. Si os fijáis, los teníamos todos ahí, solo que añadimos el Y1. Vamos a ver también, ya que estamos aquí, la parte frontal. En la parte frontal vemos dos ruletas, un piloto marcado como R y un interruptor de color verde marcado como T. Ahora iremos viendo qué significa todo eso. ¿Dónde nos dice el fabricante que es un relé temporizado a la conexión? Si os fijáis, en la parte frontal no indica nada, ni por nombre ni por símbolo. Pero si nos vamos a esta parte lateral es donde nos da toda la información. Vamos a verlo en detalle. Aquí arriba sigue sin darnos símbolos propios de relé temporizado a la conexión. En el esquema de conexionado nos aparece ya una bobina y unos contactos asociados, pero no pone la simbología de temporización. Sin embargo, aquí nos da dos cronogramas. Vamos a ver el superior marcado como A y aquí ya sí vemos el cronograma inequívoco de una temporización a la conexión. ¿Por qué? Porque cuando se conecta U, la salida R no se conecta inmediatamente, sino que está retardada o temporizada. Si os fijáis, aquí sucede la conexión y la conexión de la salida, es decir, del contacto de la salida, denominado R, digamos que la bobina es la entrada U y la salida sería los contactos asociados a esa bobina llamada R. U y R. Cuando se conecta, cuando se alimenta, cuando se excita la bobina a través de U, la respuesta del contacto, es decir, la salida del relé, no es inmediata. No sucede en este instante, sino que se temporiza y sucede un poco más tarde. Esto sencillamente se llama retardo a la conexión. Sin embargo, la desconexión que sucede aquí, es decir, dejamos de alimentar la bobina a través de U, cuando dejamos de alimentar, los contactos también responden inmediatamente. Es decir, ahora no hay una temporización. No hay temporización en la desconexión. Sí que la hay en la conexión. Por tanto, es un relé temporizado a la conexión. Vemos que U, a través de este contacto, estamos controlando la alimentación de la bobina. Hay un segundo control para activar Y1, pero en este vídeo no lo vamos a explicar porque es para hacer esta temporización que no le veo sentido práctico y es añadir complejidad sin necesidad. Añadir dificultades sin tener necesidad. Y bueno, esto serían los contactos libres de potencial asociados a la bobina, el común 15, el normalmente cerrado 16 y el normalmente abierto 18. Fijaos que siempre hay que leer, como os digo, nos da mucha información el fabricante. Y ojo, que aquí nos da una información muy importante. Este es el código del elemento. Luego nos dice T de tiempo, temporización. Podemos temporizar desde 0,0 segundos hasta 300 horas. Y aquí viene información muy importante. U, tensión, voltaje. U, alimentación de la bobina. Fijaos qué simbología hay aquí.
positivo, negativo y símbolo de la olita de corriente alterna. Por tanto, la alimentación de la bobina puede ser tanto en alterna, entre 24 y 240 voltios, como en continua, entre 24 y también 240 voltios. Es decir, podemos trabajar en alterna a la típica tensión de 230 voltios, podemos trabajar en continua a la típica tensión de 24 voltios, como hemos visto en vídeos anteriores, con el relé industrial cuya bobina era de 24 voltios. Por tanto, podemos trabajar a toda tensión de mando de las habituales. 230 voltios en alterna, 24 voltios en alterna, también con transformador, y 24 voltios en continua con fuente de alimentación, como vimos en el relé de bobina de 24 voltios. Y por supuesto, muy importante la información que nos da respecto a sus contactos. Los contactos pueden trabajar a una tensión de 250 voltios y aguantar una corriente de hasta 8 amperios, dato muy importante, es decir, no es un relé de potencia. Fijaos que es un valor inferior a 10 amperios, por tanto, incluso para alimentar alumbrado iría justo, iría por debajo de los 10 amperios. Por tanto, esto es un relé no de potencia, sino un relé auxiliar de mando, es decir, que trabaja con otros relés de tipo temporizado. ¿Cuál es el típico uso de este relé? Pues trabajar junto con contactores que alimenten motores. Si yo quiero temporizar el arranque o el paro de un motor, puedo usar un relé temporizado a la conexión y lo que haré es la salida R, estos contactos lo vincularé a la bobina de un contactor, es decir, ya estaré trabajando con potencia. Si no, lo veremos a continuación. Vamos a transferir toda esta información que nos da el fabricante al esquema. Pues vemos que la bobina, la parte de mando de este relé temporizado a la conexión, es de alimentación mixta, tanto en alterna como en continua. Es decir, podremos trabajar a las típicas tensiones de mando de 230 voltios en alterna y 24 voltios en continua. Los contactos, el contacto que tiene con común libre de potencial, es decir, podemos trabajar a una tensión que sea diferente a la de la bobina, y esto sabéis que es muy habitual, ya lo hemos visto también en otros vídeos, junto con los PLC, los autómatas programables. Yo puedo trabajar con la bobina 24 voltios en continua, que es muy habitual, y sin embargo por la parte del contacto puedo estar trabajando en alterna. ¿Hasta qué corriente? Hasta 8 amperios, muy importante. Si tuviéramos aquí un receptor o aquí que consumiera más de 8 amperios, ya no podríamos accionarlo con este relé temporizado a la conexión. Lo haríamos de forma intermedia a través de un contactor. Insisto que al final del vídeo lo vamos a ver. Vamos a hablar de los ajustes de temporización. Aquí vemos dos ruletas. La ruleta superior sería la escala. Podemos trabajar en escalas de 1, 3, 10, 30, 100 segundos hasta horas, 30 horas, 300 horas. Y esta ruleta inferior que accionamos con un destornillador pequeño de punta de estrella es el ajuste dentro de la escala. Es decir, vamos a explicarlo. Si ponemos esto lo entiende todo el mundo con la de 10. Si yo pongo esto en 10 segundos, en la escala de 10 segundos, y aquí pongo un 7, quiere decir que estoy al 70% de la escala de 10 segundos. Es decir, este 7 justo son 7 segundos. Si quiero ajustar 10 segundos, pondría aquí, porque estoy en la escala de 10 segundos y estoy al tope. 10 segundos. ¿Qué pasa si quiero poner 15 segundos? Aquí ya no puedo subir más. Pues me voy a la de 30, amplío una escala a 30 segundos y la mitad de 30 son 15, ¿no? Pues lo pongo en la mitad de aquí, que sería 5. El 50%, la mitad de 30 segundos son 15 segundos. Pues ya he ajustado una temporización de 15 segundos. Esto respecto a los dos ruletas de ajuste de temporización, vamos a ver qué nos dice este piloto R. Este piloto R, bueno, aquí hay otro piloto, lo veréis ahora cuando conecte. Este piloto R es el que nos hace la cuenta, es como el relojito. Vamos a ver que parpadea una frecuencia de un segundo, es decir, cuenta segundos. Hace 1, 2, 3, etc. Y muy importante, este mando de color verde con esta letra T es el que habilita la temporización. Así está habilitada, es decir, si deshabilito la temporización, este relé se convierte en un relé normal, es decir, no temporizado. La bobina sería normal y corriente y sus contactos, el accionamiento de sus contactos sería instantáneo. Equivaldría a decir que borro la X. Pues vamos a conectarlo. Y ya una vez todo explicado,
Vamos a ver cómo funciona. Pues aquí lo tenemos conectado. Fijaos, envío fase a la 1, como nos decía, la U, como nos decía el fabricante en su esquema de conexionado. ¿Quién está gobernando U? Pues este pulsador. Este pulsador le llega fase y yo, en el momento que este pulsador normalmente abierto de color verde lo accione, estaré entregando 24 voltios, perdón, 24 voltios no, estoy trabajando en alterna, 230 voltios en alterna a A1. A A2 llega neutro sin corte, como en toda instalación. ¿Y qué nos llega al contacto, al común? 15, nos llega fase directamente, fijaos, fase, aquí está punteada fase. A mi contacto común temporizado de este relé temporizado a la conexión, me llega fase al 15. Y el contacto normalmente abierto, el número 18 que estáis viendo ahí abajo, es este cable gris. Como siempre ya sabéis que uso colores diferentes para facilitaros en la identificación. Fase entra marrón, ya es siempre marrón. El mando, es decir, la vuelta del pulsador, ya lo pongo en rojo para que veáis que es mando. Este está mandando a la bobina A1, A2 del relé temporizado a la conexión. Y la vuelta de fase a través del contacto del relé la pongo en gris, es decir, esto sigue siendo fase, pero la diferencio para que veáis qué pasa a través del relé temporizado. Y igualmente el neutro ahí puenteado me llega a la bobina del contactor. Aquí tengo un contactor trifásico que no tiene nada conectado, pero vais a oír el golpe y el cierre de los contactos se va a ver aquí, ¿verdad? Este contactor, de Chint, de este fabricante, ahí tiene la conexión de bobina de 230 voltios, lo vimos en un anterior vídeo, por si acaso lo repito, ahí nos lo está indicando, 230 voltios, este sería donde entra el 230 y ahí entraría el neutro. No lo estáis viendo porque está debajo del tornillo, pero en la parte inferior también tiene un tornillo marcado como neutro. A ver si enfoco. No estáis viendo la N, pero ahí tiene una N pequeñita. Bueno, tiene neutro por la parte superior y neutro por la parte inferior. Yo por comodidad lo he cableado por la parte inferior. Vale. ¿Que no os queda claro? Pues vamos a enseñaros ahí el enfoque. Perfecto. ¿No os queda claro esta conexión? Vamos a verlo pintado en la pizarrita. Voy a añadir mucho la pizarrita que clarifica mucho las cosas. Me ha quedado pelín feo, pero bueno, se entiende. Veis un esquema funcional. Fase arriba, neutro abajo. Tenemos el pulsador verde, normalmente abierto, que acciona. Mientras yo pulse, estaré accionando la bobina temporizada de este relé temporizado a la conexión, que a su vez está cableado a su contacto normalmente abierto, le metemos fase. Cuando se accione el contacto temporizadamente, pues accionaré solo la bobina del contactor. Nosotros veremos el movimiento de los contactos de potencia, pero como no están cableados a nada, no los pinto. Si esto no queda claro así, pues la semana que viene, como siempre, habrá un vídeo de KDSIMU donde se repasará todo lo anterior. Ha quedado claro, ¿verdad? Pues vamos a hacer un ajuste de temporización de 3 segundos. Voy a hacer zoom, a ver si se ve ahí. Si se ve con claridad. Sí que se ve bien. Enfocamos. Abrimos la tapita y si quiero 3 segundos, pues puedo ponerlo en 3 como está aquí y ponerlo a tope. Me estaréis entendiendo seguro que otra opción sería poner esto a 10 segundos y poner esto a 3. Ahí que no os quite la vista, 3. Eso serían 3 segundos. Pero creo que me quedo más tranquilo si lo pongo en la escala de tiempos de 3. Digo 3. Y esto a tope. Y mi temporizador habilitado. Perfecto. Bueno, vamos a quitar zoom para que veáis. A ver si se ve bien. Os tenéis que fijar cómo cuenta este pilotito LED de aquí, marcado como R. Cuenta frecuencia de un hercio, es decir, a un segundo. 1, 2 y 3. En el momento que yo empiece a pulsar y mantenga pulsado, este contará 3 segundos y 3 segundos después se cerrará el contacto. Se cerrará el contacto temporizado del relé temporizado de la conexión que excitará la bobina del contactor. Vamos a ver si así sucede. 1, 2, 3, ¿veis? Y hasta que no suelte, no se desconecta. ¿Os fijáis? Mirad el parpadeo en la R
Y también cuando está contando, cuando le llega tensión a la bobina, también se ilumina esta ruleta. Fijaos ahí en verde y ahí el parpadeo de un segundo en verde. 1, 2, 3. ¿Vale? Vamos a aumentarle un poco el tiempo para que veáis. Estoy poniendo 10 segundos y aquí un 6. Pues 6 segundos. Vamos a temporizar 6 segundos. Fijaos que si yo doy un pulso y suelto, deja de contar. Insisto, es un relé temporizado a la conexión. Debemos mantener la tensión en la bobina. Esto que estoy haciendo, como siempre, no es una aplicación. Estoy haciendo un montaje que muestre perfectamente cómo esto funciona. Luego, más adelante, con realimentaciones, otros elementos. Fijaos que aquí tampoco hay un pulsador de paro. Es decir, esto no es una aplicación real. Pero, conociendo cómo funciona, siempre os pongo un pulsador y algo conectado a la salida del relé, en este caso la bobina de un contactor trifásico, un contactor de potencia. Mantengo pulsado. En cuanto empiece a pulsar, aquí contará. Ahora vamos a contar 7 segundos. 1, 2, 3, 4. ¿Veis el parpadeo en los segundos? 6, 7. A los 7 segundos ha entrado. Mientras yo mantenga pulsada, estoy excitando la bobina, por tanto la salida sigue estando a 1. La desconexión es instantánea, ¿verdad? Lo tenemos claro, por tanto, cuando yo suelte el dedo, dejaré de excitar la bobina del contactor y se abrirá. Vamos a verlo. Suelto el dedo, se abre. Cuando aprieto, no es instantáneo el accionamiento del contactor. ¿Por qué? Porque la conexión es temporizada, es temporización a la conexión. Han pasado 7 segundos, se conecta 7 segundos después de que yo haya empezado a pulsar. En cambio, cuando suelte, la desconexión es instantánea porque la desconexión no es temporizada. Suelto. Y se produce a la vez. Creo que he comentado todo. No me estoy dejando nada. Vamos a ver qué más puedo contar. Ah, sí. Fijaos si yo desactivo la temporización. El interruptor marcado como T lo he puesto así y ahora no va a temporizar. Hemos puesto 7 segundos, ¿verdad? Pues fijaos. Es inmediata. Suelto, se abre el contactor. Pulso, se cierra el contactor. Es decir, no está habiendo una temporización. Ahora mismo, poniendo así el mando T, esto trabaja como un relé normal y corriente, un relé instantáneo. Fijaos que ya no hay parpadeo y aquí también, mientras yo dé tensión a la bobina, esto estará en verde, pero ya no está contando, por tanto no hay parpadeo en el R. Si vuelvo a ponerlo en modo temporizador, el relé ya trabaja como temporizador a la conexión. Estoy dando tensión a la bobina. Aquí estamos viendo la cuenta en segundos. Cuando llegue a 7, se cerrará. Efectivamente, han pasado 7 segundos desde que yo pulsé. Pues nada, aquí tenemos un relé temporizador a la conexión. Un breve comentario. Estos relés cada vez están más en desuso porque una vez que ha entrado el autómata programable, no tiene mucho sentido trabajar con temporizadores, pero automatismos sencillos industriales, por ejemplo, un arranque temporizado o un automatismo como el apagado de un alumbrado que dependa del tiempo, etcétera, o una secuencia de encendido de 2 motores. Yo ahora mismo podría encender un motor directamente con un contactor y otro que fuera a través de esta temporización. A lo que voy. Que automatismos sencillos que solo requieran una cuenta, una temporización, sí que puede hacerse con este tipo de relés temporizados. Es decir, no es un material anticuado. Lo que sí que está muy anticuado es acoplar una cámara auxiliar, como ya vimos en vídeos anteriores, del contactor, de las de ruleta neumática. Eso es del año catapum. Eso ya no se pone. Se pone un relé temporizado de tipo electrónico, como es este, y se conecta a la bobina de un contactor. Por tanto, si os fijáis, al poner este en serie con este, lo que estamos haciendo es convertir este contactor normal y corriente en que sea temporizado. Es añadirle este elemento, un ligero cableado, y ya tenemos un contactor trifásico de potencia, pero temporizado. Podría ser un relé temporizado a la conexión. Y ojo, también hay relés temporizados de este tipo que son multifunción. Lo veremos en futuros vídeos. Fijaos este de aquí, que lo que tiene, si os fijáis, vamos a ir abriendo, es una tercera ruleta. Tenemos la ruleta de escala. Uy, lo estoy enseñando al revés, ¿no sé leer o qué? Tenemos escala, ajuste de escala y modos de funcionamiento. A, B, a ver si enfoca ahí. Ahí está viendo bien. A, B, C o D.
Y fijaos la de cronogramas que nos ponen aquí según los modos. Es decir, esto es un relé temporizado multifunción. Puede ser a la conexión, a la desconexión, intermitente, etc. Por tanto, estos también se pueden usar cuando necesitamos hacer un juego de conexiones. Esto ya lo dejamos para el siguiente vídeo. Como ya sabéis, seguidores míos, aquí siempre seguimos aprendiendo. Saludos a todos. Seguimos aprendiendo.